Arratsaldeon guztioi, ongi etorri lagunok. Como veis, tanto Ramón Zallo como María Berza y yo mismo hemos configurado casi aquí una especie de mesa de redacción, donde están algunos libros de Manu Leguineche, como no podía faltar El camino más corto, que él decía que era su libro más conseguido, el más querido, pero claro, son 40 y tantos los libros que tiene Manu. Bueno, en junio de 2007 viajamos a la Alcarria para entregar a Manu Leguineche el premio Periodistas Vascos. El primer premio, por cierto, de la Asociación de Periodistas de Euskadi, de aquello, si no sumo mal, creo que ya han pasado 16 años. En una entrevista que publiqué el mes de julio de 2007, de aquel mismo año, le pregunté a Manu, ¿cuándo empezaste a soñar con ser periodista? Para mí el periodismo surgió de manera natural. No es un timbre de gloria, es como una flor que nace en un lugar inesperado. Un año más, y creo que ya son 9, celebramos el homenaje anual al periodista y escritor Manu Leguineche, referente del buen periodismo, un corresponsal de guerra que trabajó por un periodismo de paz. Amaia Goicoechea, que es la decana del Colegio Vasco de Periodistas y presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas, quiero empezar por preguntarte, acércate por aquí, por favor, ¿por qué 9 años después seguimos organizando en su memoria este sentido y querido homenaje a Manu? Bueno, yo creo que siempre hay que honrar a nuestros mayores, a los que nos han precedido y además a los que lo han hecho bien, en cualquier ámbito de la vida y de los oficios, ¿no? Pero en este caso, además de que a Manu le queremos, porque ha llegado a ser, además de un buen maestro, ha sido un buen amigo, yo creo que estamos siempre muy necesitados de subrayar la necesidad de un buen periodismo, de buenos periodistas, de que necesitamos ganarnos la confianza y el prestigio en la sociedad donde estamos viviendo, ¿no? La realidad ha de ser contada y ha de ser contada desde la profesionalidad, desde el rigor, desde la transparencia, desde la desde la diversidad de fuentes, y Manu entrañaba todo eso. O sea que realmente, Julio, es cada día, cada instante, cada segundo, cada año, tenemos que rememorar y reivindicar el buen periodismo y los buenos periodistas. Y Manu Leguineche era uno de los excepcionales. Además de un gran amigo, una buenísima persona, era muy buen periodista, pero era muy buena persona, era muy generoso, era un hombre que siempre, enamorado de su profesión, hacía un hueco a los que empezábamos, nos enseñaba, nos abría camino. Y fue una delicia haberle conocido, haberle disfrutado y tenerle como referente. Yo creo que es fundamental. Y esa llamita es como quien mantiene el fuego, pues esa llamita la tenemos que tener encendida todos los días. Toda la sociedad, pero especialmente los periodistas y por supuesto los amigos y los que le queremos. Es que ricasco, decana Amaia Goicoechea. Para el homenaje a Manu de este año, que he titulado Por un periodismo que ayude a respirar, tenemos con nosotros a la periodista María Berza y al profesor de periodistas Ramón Zallo. María Berza es periodista y corresponsal de la agencia de noticias Associated Press en México. Aprendió el oficio del periodismo en la agencia EFE, pero las tablas y la pasión aprendió con Manu Leguineche y el gran equipo de la agencia Faxpress. Una agencia que le dio por primera vez la oportunidad de descubrir el mundo cubriendo elecciones, conflictos, catástrofes, desde Oriente Próximo al tsunami de Indonesia, también por Estados Unidos y por el Magreb. En 2009 se trasladó a la capital de México como freelance, desde donde cubrió para radios, televisiones y periódicos españoles y extranjeros las migraciones, uno de los temas que le inquietaban
y en los que tenía una mirada hermosa Manu Leguineche, el narcotráfico, temas relacionados con los derechos humanos en Centroamérica y en el Caribe. Por abrir fuego, que decía el otro, ¿qué tipo de vínculo mantuviste en su día con Manu? Creo que tienes un micrófono por ahí, María, así que te escuchamos. Buenas tardes. Sí, creo que ahora sí. Buenas tardes, eskerrik asko por invitarme. No sé más vasco, lo siento. Pero desde luego pues es un placer y a mí me hace muchísima ilusión porque yo empecé nada más licenciarme a trabajar con Manu traduciendo el servicio del Washington Post, del que él estaba tan orgulloso y que él tenía ese legado para todos los periódicos de provincia, lo tenía El País para Madrid y él, la agencia Faxpress para el resto. Yo estaba traduciendo esas notas de internacional que a mí me encantaban y yo decía, joder, o sea, ¿con quién voy a trabajar? No me lo podía ni creer, ¿no? Yo había hecho periodismo en los pueblos de alrededor de Madrid, ¿no? Me gustaban las relaciones internacionales, viajar, pero no tenía ni idea de lo que iba a ser. Como me encantó todo ese mundo en el que él trabajaba, pues me convertí en una especie de secretaria de producción, ¿no? Que había también allí. Entonces, por ejemplo, recuerdo los viajes de conflictos de África en esos años, mediados de los 90, y a mí me parecía apasionante, desde buscarle un hotel me parecía apasionante, o sea, me parecía apasionante todo, todo. Contestarle la llamada, tomarle las notas al dictado, que me pidiera buscar una cita de Churchill que estaba en el número 3 de un archivo impresionante que tenía en su despacho. Sí, bueno, pues vas al cajón 3, ahí en la W busca la portada del New York Times de no sé qué fecha y ahí hay una entrevista con Churchill que quiero ahí que pongas esa cita. Y oye, ibas al cajón número 3, a la portada del New York Times de la fecha que te dijo, igual estaba ahí, o sea, era increíble, ¿no? Entonces esa fue mi primera experiencia y el estar un poco de machaca con él mientras cubrías pues local y Madrid y de todo un poco. Ramón Zallo es licenciado, juega en casa en Derecho y Economía, doctor en Ciencias de la Información, catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco, de la que es profesor emérito. Ha sido asesor de Cultura del Gobierno vasco para temas de comunicación audiovisual y cultura en las legislaturas 2002-2009, así como redactor principal del Plan Vasco de Cultura 2004-2015. Yo ya sabía, Ramón, que tú no conociste personalmente a Manu. Estuvimos a punto de hacer un viaje en el que fuimos, recuerdo, con Kepa Junquera, un viaje muy emocionante, con Chema Montero, con Maribí, unos amigos de ellas, Amaya y yo, y pasamos un día, pero no pudiste. Pero te he escuchado esta mañana en Radio Bilbao, que si bien tú conociste ni trataste a Manu Leguineche, sin embargo, vuestras familias sí, y además contabas una hermosa anécdota, curiosa, cuanto menos. Sí, efectivamente no lo conocí porque su periplo de marcha, el periplo de marcha de la zona hacia, de Busturialdea hacia Bilbao y Vitoria coincidió con la mía también, con lo cual se cruzaron nuestros caminos. De marcha a Bilbao, casi soy bilbaíno, con 8 años. De tal manera que no nos cruzamos. Lo que sí he hecho es seguir su trayectoria durante mucho tiempo. Nuestras familias tenían relación, digamos, distante si se quiere, pero sí que hay una anécdota, como decía, aunque de filosofía es muy distinta. Mi familia era republicana y nacionalista y la familia de Manu era más bien muy tradicionalista. Pero mi familia, por la parte del Guezábal, tenía una fonda en lo que hoy es el Pasilecu de Guernica, donde estaban las escuelas, donde hoy está la escuela de chicas, por decirlo así, y allí teníamos una fonda a la que venía el abuelo de la Ichiche de Manu, venía con frecuencia y le avisó a mi tía de que el novio que tenía en aquel momento estaba saliendo con otra en Marquina. Y de ahí que evitó un matrimonio que seguramente hubiera sido fallido porque no había correspondencia en la relación entre mi tía Marcela y este pelotari, Atano, uno de los Atano, que por lo visto tenía otra novia en Marquina. Bueno, el caso es que luego se casó con el constructor de la
justo la escuela de chicas que hay en el Pasilecu, donde había estado la fonda que regentaba mi abuelo. Esa era la relación. Bueno, qué hermoso, ¿no? ¿Sabes? Por cierto, que hoy es 3 de octubre, pero ayer, 2 de octubre, fue el Día Internacional de la No Violencia, que, según Naciones Unidas, pues se conmemora por el nacimiento de Mahatma Gandhi, que de haber vivido hoy tendría 154 años, nació un 2 de octubre del año 1869. Bueno, Manu Leguineche decía, y me lo contó a mí un par de veces, que la Segunda Guerra Mundial empezó en Guernica. Y el homenaje de Zallo es muy hermoso, me parece muy hermoso, Ramón, lo que hoy nos vas a trasladar, porque tú le vas a homenajear, ya que no le conociste personalmente, con una investigación que has llevado a cabo, preguntándote si hubo un periodismo de paz en el conflicto vasco. Así que, zurea da hitza, Ramón, vamos con ello. Bye, bye. Sí, claro. Bueno, comentaba que no lo había conocido a él, pero que se ha hecho... por parte de Víctor López. Y ahí me ha traído a la reflexión cómo Manu hizo un periodismo de paz para todas las guerras prácticamente y los conflictos del siglo XX. Por lo tanto, tenía una dimensión de guerniqués, o si queréis, arrachuarra universal. Y traía a colación también como Mariano Ferrer era un poco la otra parte de una misma visión, también por la paz, pero aplicada al conflicto vasco. De tal manera que sugeriría para una tesis doctoral hacer una contraposición o una relación entre lo que supuso Mariano Ferrer y lo que supuso Manu Leguineche, tanto en relación al conflicto vasco como en relación al aspecto, digamos, del periodismo universal. Mariano Ferrer apenas trató esos temas, pero Manu tampoco trató los temas del conflicto vasco. Quizás por pudor, quizás porque quería proteger el relicario de su experiencia de la infancia, protegerlo como tal, y sabiendo que el País Vasco siempre ha sido un avispero, por lo menos mientras hubo violencia, y tener una posición ya era en la práctica tomar una trinchera, y quiso salvarse de esas porque ya estaba en todas las trincheras del mundo y por tanto desbordado por tanto acontecimiento triste y tanta dureza, y siempre con la misma pasión que tuvo para reflexionar desde un periodismo por la paz. Se evitó eso y quizás, bueno, protegió su infancia, su visión mítica sobre el pasado, porque quería mantenerlo, digamos, quieto, sin los conflictos que luego anegaron nuestro país desde su infancia hasta que se pudo canalizar en los años 10. De alguna manera es como si, digamos, Brihuega, el Alcarria hubiera sido su monasterio de Yuste, y como si Belendiz, Arracho, Guernica, hubiera sido un poco su Rosbach de la inocencia de la película de Ciudadano Kane, su recuerdo de infancia protegido de cualquier conflicto o de cualquier otra acción. Entiendo que eso evitó estar más cerca porque no quería que le minaran. Y eso no quiere decir que no tuviera una pasión por el País Vasco. Lo tenía, y yo sé, además, que lo has hablado tú, María, hoy a la mañana, como cuando había un atentado explotaba de ira porque le dolía realmente, pero no entraba ahí, como no entró tampoco en aquel periodismo que hicieron algunos intelectuales vascos desde Madrid, asumiendo una política de trincheras en relación al conflicto vasco. No lo hizo y nunca quiso entrar por ahí, pero sí que tenía una posición, obviamente, ni nacionalista, pero ni a favor del terrorismo, pero tampoco quería hacer, digamos, una visión demasiado escatológica, demasiado simplista de lo que era el conflicto vasco como tal. La charla, que va a ser muy breve,
sentido de... esto se colgará posiblemente en la revista de periodistas dentro de no mucho tiempo, con lo cual, si os perdéis algo no pasa nada. Lo que sí quiero comentar es cómo han pasado ya años donde ya no sufrimos la violencia de ETA y se requiere una revisión interpretada y contextualizada de esa época de espiral, para entender qué interacciones sociopolíticas ocurrieron en todo este tiempo, por qué ocurrieron las cosas. Ya se sabe que las actitudes sociales a este respecto han sido las de a favor de la violencia o por lo menos su aceptación o comprensión, o a favor de cualquier acción del Estado, hiciera lo que hiciera, o a la denuncia de cualquier violencia, insistentemente sobre la ETA, como hizo el Gesto por la Paz, o el rechazo a todas las violencias y una política de diálogo, como históricamente hizo el Carri, por ejemplo. Bueno, y también hubo posiciones en relación a la indiferencia, pasar, resignarse por todo lo que ocurría. En el periodismo ocurrió lo mismo. Todas estas posiciones se pueden repetir, menos exactamente la indiferencia o lavado de manos, porque la misión de informar obliga a tener alguna posición en algún momento. Hubo periodistas que, al margen de los media como tales, y más allá de sus diferencias políticas, contribuyeron de forma positiva a un periodismo de paz. Yo creo que hayan estado Manu Leguineche, ha estado Mariano Ferrer, ha estado Gorka Landaburu, Marcelo Otamendi, Julio Flor, Amaya Fano y tantos otros, algunos aquí presentes, y por tanto no es de estos periodistas de los que quiero hablar, de los que quiero hablar, sino del sistema mediático como tal, entendiendo que los periodistas sufrieron las vicisitudes de toda la violencia, porque los hubo asesinados, perseguidos, y también hubo quienes fueron encarcelados o fueron torturados. Y en general, el sistema mediático, pues lamentablemente, tuvo tres opciones, pero en general obstaculizó las soluciones al conflicto. Generalmente echaba más gasolina dialéctica que incendiaba las situaciones, miraba para otro lado según quién era el perpetrador de la violencia, y también una actitud de silencio, es decir, de pasar sobre estas cuestiones. Y por eso me parece que el marco teórico para analizar esta cuestión me parece útil el que diseñara Galtung, Wolfred y otros, que se llama el periodismo de paz, el Peace Journalism, que tiene una serie de categorías que me parece que pueden ser muy útiles a la hora de interpretar lo que ocurrió, y es lo que he hecho, intentando periodizar además a lo largo de los años a este respecto. ¿Qué dice el Peace Journalism? Pues dice que cualquier periodismo de este tenor debe identificar a todas las partes, no solamente a dos. Debe contar con múltiples fuentes, no solamente de una y que además sea del poder. Dice que hay que brindar profundidad y contexto, cosa que hacía muy bien Manu. Daba voz a las víctimas y no solo a las élites y al poder. Es responsable porque admite que sus informaciones pueden tener consecuencias y debe medirlas. Es proactivo porque fomenta el diálogo y las soluciones pacíficas y respeta los principios éticos de precisión, veracidad, equidad y dignidad. Todo esto es el periodismo de paz. Dicho esto, tendríamos que ver si es que en el País Vasco hemos tenido un sistema comunicativo apto para una respuesta a una situación como la que hemos vivido. Y hay una primera cosa que choca, y choca además muy llamativamente. El comportamiento político y electoral en el País Vasco es justo el contrario del que nos indican los medios de comunicación mayoritarios, pensemos no solamente los de aquí, sino los que emiten hacia aquí, y que opinan de otra manera. De tal manera que elección tras elección se ha dado una opinión, una resolución social en las elecciones distinta a los propósitos y recomendaciones de los medios de comunicación. Es decir, la influencia de los medios en el País Vasco siempre ha sido limitada, porque el tantán comunicativo social siempre ha sido más poderoso desde el lado de la comunicación intergrupal, de la familiar, de los grupos ideológicos, de la sociedad civil, que ha sido muy superior a cualquier comunidad en el mundo. Es decir, hay una sociedad civil mucho más potente que en ninguna otra parte del mundo, que se ve muy influida esa sociedad por las recomendaciones del sistema mediático como tal. Aquí no ha sido el caso. Las audiencias vasco-navarras sobrepasan, aquí son el 85% en televisión y el 80% en la radio, de emisiones ajenas y de pensamiento ajeno al que tiene el común social según se desprende de las elecciones, y sin embargo la selección que realiza el público sobre lo que escucha es una selección particular que discrimina o elimina todo aquello que no concuerda con el sentir social para, digamos, entender los medios como una fuente informativa más, pero siempre con un riesgo de manipulación que, por lo tanto, es mirada con cierto escepticismo. Lo cierto es que, en general, los media entorpecían además toda clase de salidas políticas y fue
pues un sistema, digamos, que dificultó llegar a acuerdos de consenso o a políticas de diálogo colectivo. Y el modelo informativo, por fuerza, con estas características, pasaba de las normas deontológicas habituales en el mundo de la comunicación y carecía precisamente de credibilidad. La gente no compraba sus mensajes. Y bueno, pues esta diferencia entre la opinión pública real y la opinión publicada y el electorado, pues es una de las cuestiones más chocantes en el mundo comunicativo que se haya podido ver. De hecho, esta opinión pública distinta a la publicada fue decisiva, en mi opinión, para el cese definitivo de ETA, porque ya no tenía espacio social sobre el que poder ilustrar sus propias políticas, y el mensaje mediático, por otra parte, también estaba desacreditado. De todas maneras, no solamente hay un fracaso del modelo comunicativo de ámbito estatal, sino también ha sido un fracaso del modelo comunicativo del nacionalismo. Pensemos que teniendo un peso mayoritario desde el punto de vista electoral, no han podido fraguar modelos comunicativos potentes de tipo mayoritario en un país que piensa de una determinada manera o más en una dirección que en otra. Y ahí, digamos, se efectúa el caso del Grupo Público ITV, que conlleva en su obligación fundacional, digamos, la pluralidad. Los medios de derecha, centro e izquierda del nacionalismo no han sabido generar medios de comunicación con vocación expansiva más allá de sus nichos ideológicos más estrictos o más militantes. Y el periodismo militante y electoral pues, se acomoda muy mal a una sociedad abierta y a los requisitos comunicativos que obligarían a expandir el ámbito más allá de los niveles más militantes. En cambio, la prensa local de derechas, aunque no era seguida en sus consignas, sin embargo era más leída y más seguida en clave comercial y también política, porque iba más allá de su espacio natural y al menos sabía vender sus propios productos o comunicaciones. ¿Cómo periodizaría lo que ha ocurrido estos años? Aquí, curiosamente, hay que seguir el modelo de Alain, que es el modelo de vínculo que hay entre el sistema mediático y el sistema político. El sistema mediático en algunos países es bastante ajeno al sistema político como tal, pero en el caso español hay una relación muy, muy estrecha, de tal manera que modelo mediático y modelo político se interfieren todo sistemáticamente, y modelo económico sistemáticamente, de tal manera que no se puede hablar ni siquiera de autonomía de los medios en relación a sus mensajes políticos. Pero esto no siempre ocurre de la misma manera. Y de ahí que haya periodizado brevísimamente en 5 etapas. La primera fue la más interesante, es la que vivió, por cierto, Manu, y en la que fue uno de los protagonistas. Del año 76 al 82, del tardofranquismo al final de la transición, hay un periodismo, digamos, abierto, de información profesional, donde los redactores tienen más peso que las direcciones, de los consejos de administración están un poco asustados con la rebeldía de los periodistas jóvenes, que opinan por su cuenta, que empiezan a ser la intelectualidad orgánica de la época es el periodismo, son los que marcan las pautas, hasta que pudieron los partidos definir sus propios propósitos a largo plazo. Bien, esta etapa es la etapa más creativa para mí del periodismo, no solamente en el País Vasco, sino a escala del Estado español, de tal manera que este periodismo de la transición, con una información profesional que busca la paz, el diálogo, conocer a todos los agentes, que respondían muy bien a los rasgos del periodismo de paz, está presente en esta época. En la siguiente las cosas se empiezan a torcer. Recordemos, etapa 83-88, con el Pacto Ajuria, que termina en esa época, bueno, es un periodismo de normalización y de consejo de administración, es decir, de empresa, periodismo de empresa. ¿Qué es lo que ocurre con el periodismo de esta época? Que bueno, es paralelo al desencanto famoso, ¿os acordáis? Los años 80 son la época del desencanto social. Se esperaba mucho más de la democracia que lo que trajo, y de alguna manera la reacción va a ser la de, seguimos votando, pero ya no nos implicamos. Esto es más real en el Estado español que en el País Vasco, donde los años 80 fueron de movilizaciones muy amplias, en muchas cosas, Le Monis, pensemos, y otras muchas cosas más. Bueno, el caso es que se hace un periodismo de normalización, pero con todo se siguen las pautas de los manuales de la comunicación sobre lo que era periodismo profesional. Ideología es la profesionalista, es decir, la idea de, bueno, nosotros nos debemos a una profesión y no hay una idea de un periodismo de acción o, si se quiere, de implicación y cambio de la realidad social, pero sí de tratamiento informativo profesional. Desde 1989 hasta el final del acuerdo de Lizarra, aquí no sé lo que ha pasado.
se ha saltado. Bueno, en esta época es la época más, si se quiere, más interesante. ¿Estoy siendo muy largo? Esta etapa es donde ya, al albur de los acontecimientos políticos, va cambiando el periodismo. Y pasamos de un periodismo profesional a un periodismo de excepción y consigna, de alianza de los medios con el Estado. Es decir, que hay ya el modelo mediterráneo de Alain y Mancini lo da a su exasperación, de una implicación, un entendimiento sistemático, con la única excepción, por cierto, la investigación sobre los GAL, que se destapó bastante después de cuando ocurrieron los hechos y que tuvo que venir desde el periodismo e influyó en la clase política, pero en todo caso, en general, ahí se normaliza la idea de que todo es ETA, la identificación del Estado como tal y todo lo que haga con el Estado de Derecho, todo lo que sonara a paz, diálogo, integración, respeto de derechos humanos, crítica, consulta, y era no sospechoso de connivencia con el terrorismo. La información periodística pierde su función de mediación entre acontecimientos producidos y conocimientos sociales, es decir, los protagonistas de los hechos y quienes tienen obligación de conocer sobre los mismos, de tal manera que en esta época ocurren todas estas situaciones y no se hacía un militantismo informativo en favor de la democracia, sino a favor de soluciones y actuaciones policiales especialmente. El columnismo que se aborda en esta época es un columnismo de abortos, es un hate media, es decir, medios para el odio, de tal manera que se va sectarizando y encapsulando un sector social como enemigo de la democracia y todo el tratamiento de la violencia es tratado como un hecho criminal puro y duro de gente sanguinaria, sin ninguna connotación política. La actitud, ciertamente, del periodismo nunca debe ser neutral ni ante el racismo, la xenofobia, el fascismo, el golpismo militar, ni el terrorismo, nada por el estilo. Lo que pasa es que no se respetaron las condiciones para ejercer esa militancia en pro de los derechos humanos, porque se asimilaba cualquier reivindicación con el propio terrorismo como tal. Bueno, lo cierto es que, así como hubo un código penal del enemigo, un código penal ad hoc para sectores sociales, hubo también un periodismo del enemigo. Y esto fue connotación de un modo de inyección sobre la realidad social derivado de la política y que contaminó todo el sistema comunicativo. La izquierda abertzale tampoco se salvó a este respecto, porque, digamos, fue la época donde, en la plena etapa del Darchen, fueron considerados los periodistas terroristas del bolígrafo y, por lo tanto, debían ser denunciados ante otros profesionales. Bueno, esta etapa es cuando se producen las situaciones de espectacularización del problema de las causas sociales del terrorismo, espectacularización de la noticia, la manipulación, la mano dura, el enfrentamiento social como propensión desde el sistema mediático, y la búsqueda de un aislamiento político de la izquierda abertzale era la única opción que se podía mantener. Y el que opinara lo contrario entraba en una espiral de silencio que decía Noel Neumann. Es decir, la gente no se atrevía a decir nada por temor a salir del discurso oficial. Y luego tuvimos una intelectualidad mediática en la que legitimaron la degeneración de la información en clave de manipulación política. Pues bien, como vemos, las tres posibilidades que tienen los medios de actuar como función intermediaria o buscar la paz, pues eligieron la peor, la de ser antenas repetitivas del propio Estado y de todas las necesidades que él se planteaba a este respecto. De 2000 a 2011, se exacerbaron los rasgos del periodismo de excepción. Esta es una etapa que estaba a punto de no incluirla por aquello de que realmente es muy parecida a la anterior, solo que la excepción es Egunkaria, porque la etapa de Egunkaria, que no era una expresión de la izquierda abertzale, sino una expresión del mundo de la cultura vasca, con un componente, vasquista evidente, pero que también es considerado como un enemigo del propio Estado y se cerró de manera traumática. Y por eso, solamente ese hecho ya me ha hecho pensar en que cabía plantearse este periodismo como una particularidad de esta época.
Y por último, en la última etapa, desde el cese definitivo de la violencia de 2011, pues lo que se han consagrado son otras situaciones. La batalla del relato, un proceso lento de sanación social al que no están contribuyendo los media para nada, sino que hay círculos sociales que se reúnen de distintas formas de entender y ver las cosas para ver si llegan a acuerdos y pueden interpretar el pasado, y una nula contribución de los media a la convivencia. Y al final, igual que el desarme le tuvo que hacer la sociedad civil, la convivencia también parece que está a su cargo sin la ayuda ni del Estado, desde luego, ni tampoco del sistema mediático como tal. Conclusiones. Pues, por un lado, en el sistema mediático nunca se entendió que había un doble conflicto vasco, uno la cuestión nacional y otra la cuestión de la violencia, que era otra cosa, que era ya la cuestión de un grupo social frente al Estado y que no era el problema vasco, y se planteaba todo ello como un problema de violencia contra la democracia. Y no se contemplaba el resto de agentes que recomiendan el periodismo de paz, partidos, la riquísima sociedad civil, movimientos sociales, el electorado. Eso no estaba, solo estaba ETA y el Estado. Y todo el resto, digamos, en los esquemas interpretativos, todo giraba alrededor de ese dúo. La prioridad de la fuente informativa fue, digamos, el Estado único. El sistema informativo no brindaba profundidad ni contexto. Las víctimas de la violencia de ETA solo aparecieron tardíamente, y las víctimas de otro lado nunca aparecieron. El sensacionalismo y la manipulación pues fueron constantes y se obstaculizó la paz. En los medios de ambiente no se encuentran propuestas de paz a lo largo de casi 50 años. Y hubiera sido agradecer el periodismo de paz, como algunos periodistas, insisto, lo hicieron, pero los medios como tal no asumieron este tipo de enfoque. Y no se respetaron los principios éticos profesionales de precisión, veracidad y equidad y respeto por la dignidad de los derechos humanos. Y, de hecho, la voluntad individual o grupal de la profesión chocaba habitualmente con la línea editorial de los medios, con lo cual los medios dominantes siempre sacrificaron la contribución a la democracia, la diversidad y la igualdad a la razón de Estado. Y esto es un poco el balance que a futuro recomendaría profundizar en los temas de memoria. Borrar el pasado es una tontería, siempre vuelve. La justicia, la restaurativa, y en su caso transicional, la humanización de situaciones revisando las excepcionalidades jurídicas y judiciales de esta época, los relatos, la participación ciudadana en los procesos de solución y las salidas democráticas de la resolución de los conflictos de fondo. Qué gran trabajo y qué buena exposición, Ramón. Te felicito, muchísimas gracias. No sé qué estabas pensando, María, escuchando la complejidad de... Es la historia, es lo que hemos vivido fundamentalmente en este país. No sé si te apetece hacer alguna reflexión sobre eso o yo te preguntaría también qué valores va a seguir encarnando dentro de tu corazón y de tu cabeza para siempre, Manu Leguineche. Bueno, hacer comentarios a la exposición de Ramón es complejo. A mí se me han venido 50.000 ideas a la cabeza. 50.000 ideas a la cabeza porque yo estoy reporteando desde hace 14 años en México, un país con una violencia extrema, indudablemente de tinte totalmente distinto al que todos ustedes vivieron aquí, pero que es violencia, que es una violencia brutal. Entonces a mí, digamos, las reflexiones rápidas, porque no puedo hacer una cátedra ni un estudio y sería absurdo, o sea, son reflexiones como ciudadana y como reportera, es que todas estas fases que has estado hablando, Ramón, yo tengo la sensación de que en México se dan todas a la vez. El periodismo de paz allá, creo que lo están haciendo grupos pequeños de periodistas que se están organizando y que creo que están haciendo una labor muy poderosa, con ayuda de organizaciones internacionales muchas veces, muy de a poquito, porque los grandes conglomerados mediáticos generalmente los mexicanos no ayudan, con apoyo de vez en cuando de algunos corresponsales extranjeros, con apoyo de los corresponsales extranjeros en algunos casos, pero bueno, y con apoyo de la sociedad civil. Cuando han matado en México, que es uno de los países donde más periodistas han matado últimamente,
era increíble cómo la sociedad civil, víctimas de violencias, sobre todo, por ejemplo, mamás, papás, familiares de desaparecidos por el narco, desaparecidos por el Estado, de todo tipo de desaparecidos, venían a las manifestaciones de cuando mataban a un periodista porque decían: ustedes nos han ayudado, ustedes nos están dando voz, ahora tenemos que devolvérselo. Y había ese conglomerado que era muy emocionante, ¿no?, de gente que te daba el abrazo, pues a los que estábamos allí, no digo a la familia de los afectados directamente, sino a los corresponsales que estábamos apoyando un poquito y que, a ver, somos la élite, con nosotros. Digo, puedes tener mala suerte, pero nosotros no somos el objetivo es la gente que está ahí viviendo, reporteando, en zonas de peligro, con sus hijos en la escuela, en el mismo lugar que el policía corrupto y que el narco corrupto. Esos son los que se están dejando la piel, no nosotros, ¿no? Entonces todo esto me venía a la cabeza y sobre todo esa importancia de la sociedad civil, que en el 2011 en México a mí también me recordó un poco todo lo vivido aquí en Euskadi, con esa sociedad saliendo a la calle y diciendo: a ver, los políticos digan lo que digan, pero nosotros vamos a hacernos oír y vamos a compartir, en el caso de México vamos a compartir nuestras vivencias de violencia. Y se apapachaban, que era un verbo mexicano que va más allá del abrazo. El apapacho es el cariño, es el estoy contigo. Y eso lo hicieron víctimas de todo tipo y de repente decías: ¡uf! Esto es muy poderoso, ¿no? Entonces todo esto se me ocurría. Antes de que contestes qué valores va a encarnar en ti para siempre ya Manu Leguineche, escuchándote, alguien de los que estamos escuchándote, yo desde luego lo he pensado, ¿y qué te engancha de México? A pesar de todos esos pesares que dices y de ese país en el que, bueno, es uno de los países donde más periodistas son asesinados a nivel mundial. ¿Qué es lo que te atrapa, qué te ha agarrado? Porque llevas ya unos cuantos, 13 años, 14 años. Pues creo que las ganas de vivir, o sea, el hoy, el presente, el no hacer planes, esa lucha por la vida tan bella, tan dramática, o sea, esos contrastes, no hay términos medios, no hay, bueno, hay mil matices, pero la vida es como lo bueno es muy bueno, lo malo es muy malo, y entonces eso te hace sentirte vivo, ¿no? No estás pasan cosas. Curiosamente, periodistas de esta generación, que es más o menos mi generación, o un poquito más jóvenes, pero en torno a los 40, 50 años, más o menos en México, dicen: ¿por qué los periodistas españoles se van a las guerras? Parece que les encanta. Y yo pues creo que en eso influyó esa generación de Manu, o luego de Gervasio Sánchez, o de Fran Sevilla, de los mayores a mí, que son los que también a mí me enseñaron. Y los teníamos todos ahí pues como ídolos, ¿no? Y como hacer cosas que aquí no se podían hacer. Ellos decían: es que a nosotros la guerra nos vino. Entonces empezamos a aprender a reportear en la guerra sin saber cómo se hacía y sin que nadie nos lo contara y sin que nadie se atreviera. Entonces toda esa vida en el fondo es lo que me engancha, y el espíritu de innovación. O sea, es una sociedad joven, que siempre hay un proyecto aquí. Yo sentía que levantar un proyecto en mi época era complicado. Allí todo el mundo tiene 50 proyectos, a lo mejor sale uno o ninguno, pero todo el mundo está montando algo, está montando un grupo, está montando una red de periodistas, vamos a ayudarnos a partir de ahora. Están montando cosas que a veces salen y a veces no salen, pero tienen ese espíritu de crecer, de crear, en el vale todo, porque claro, hay cierta anarquía y no tienes ayuda de nadie, y entonces es unos con otros y bueno, así está. Eso es lo que me ha enganchado, yo creo, fundamentalmente. ¿Valores para siempre de Manu Leguineche? ¿Qué sientes? ¿Qué haces tuyos? Pues valores esenciales de Manu Leguineche que hago míos. Pues es que yo llegué allí con la mirada que él me enseñó en la agencia, ¿no? Entonces,
es sobre todo ser honesto, es sobre todo hablar con todo el mundo, es pasártelo bien haciendo lo que haces, porque creo que si no disfrutas no transmites. O sea, aunque sea, y digo disfrutar también con todo el respeto del mundo al dolor, ¿no? O sea, digo disfrutar creyéndotelo. Hay veces que son momentos muy bonitos y que son risas y que son bares y que son copas, y son copas para llorar o son copas para que te cuenten la situación, ¿no? Entonces, eso es de Manu. O sea, el irte él decía, cuando llegues la primera crónica en Irak, que fue lo primero que hice en Faxpress, que no llegué, nunca pisé Irak, y decía, la primera crónica del aeropuerto al hotel ya la tienes que tener escrita con el taxista. El taxista te va a contar todo y todo lo que tú lleves estudiado de antemano, ¿no? Entonces, toda esa manera de enfrentarte a México, claro, eso es lo que me ayudó. Casi 50 libros de Manu Leguineche. ¿Qué pasó en el periodismo para que no fuera suficiente para él la crónica escrita, la agencia de noticias? ¿Por qué necesitaba los libros? Pues yo creo que es que los libros contaba todo su proceso. En las crónicas no las contaba, en las crónicas era mucho más, o sea, era periodista puro y duro, quiero decir, no en El camino más corto, en La felicidad, en todos los demás, yo creo que en casi todos, no me los he leído todos, algunos yo le ayudé con la edición, con la corrección y demás, pero ahí tú ves la intrahistoria de ese libro. Pues yo llegué y estuve buscando a fulanito, que era un superviviente de, El precio del paraíso, perdón, que a mí me encantó, ¿no? Y este tipo, que fíjate, un español que había sobrevivido a los campos de exterminio y el Amazonas, y ahora contador de relámpagos y no sé qué, va contando, y yo me quedé así pensando y no encontraba a nadie, y busqué, y de repente alguien, toda esa intrahistoria que pone al lector en el sitio y te hace viajar con él, y en El camino más corto exactamente igual, el primero que hizo, o en La felicidad de la tierra, creo que eso no estaba. Entonces yo creo que por eso escribía libros, y también porque creo que era una manera o sea, otra manera más de ganarse la vida. La agencia jamás dio dinero, los libros eran su sustento de alguna manera también, ¿no? ¿Sabes que en el último homenaje, en el del año pasado, varios de los que participaron nos vinieron a decir que aquel periodismo de Manu Leguineche estaba muerto, y casi uno sentía, con dolor, como que un tipo de periodismo, o incluso un tipo de el periodismo mismo había muerto. Estaban hablando de que, claro, ahora la tecnología es otra historia, están las fake news, no sé, yo me resistía y quería discutirlo, hice algún par de preguntas, pero no sé si tú piensas también lo mismo, crees que ese periodismo que encarnaba Manu Leguineche, la esencia de ese periodismo está vibrante, sigue vivo, y hay esperanza para el periodismo. Porque esa es otra, Ramón, ahí puedes entrar tú también. Bueno, quiero pensar que hay esperanza para el periodismo. No estoy segura, pero quiero pensar. Creo que también va en fases mi optimismo o pesimismo. Creo que lo fundamental de ese tipo de periodismo es ir a los sitios, estar. Y me da igual que estés contando el atentado, que estés contando el atraco, que estés contando la exposición, que te conmueve un documental, una guerra, tienes que ir. Porque si no pasa, pues lo que decía Ramón, que una cosa es lo que la sociedad ve, siente de un evento X, y otra cosa es lo que cuentan los medios, porque lo han contado o porque se lo han transmitido quien quiera transmitírselo. Y ir a los sitios cuesta dinero. Ir a los conflictos internacionales cuesta dinero. Yo sigo creyendo que importa lo que pase en otro lado, porque podemos aprender de ello. Y creo que otra de las grandes lecciones para mí en lo súper personal de Manu era, él siempre decía, tú tienes que escribir el conflicto entre palestinos e israelíes que te entienda tu madre y el catedrático.
y que el catedrático te diga, no dices ninguna tontería, pero que tu madre se entere perfectamente, y el tío que se está tomando un chato en el bar, porque es el que ve los periódicos para los que trabajábamos nosotros. Creo que eso es fantástico, pero no siempre se consigue, porque... pero bueno. El periodismo no ha muerto. Ha muerto un modo de hacer periodismo porque necesita nuevos alicientes. Ha cambiado el contexto sociopolítico general y económico, el liberalismo, etcétera, han cambiado un poco las reglas. Ha cambiado la tecnología de transmisión y uso, ha cambiado el que ya no hay emisor receptor, el mismo receptor se convierte en emisor. Cada uno puede ser un periodista de por libre y de hecho los tweets son una especie de periodismo de urgencia sin control y sin barreras, sin filtros. Pero que hace falta un periodismo de toda la vida, a mí no me cabe ninguna duda, o sea, de toda la vida, el de valores profesionales pero también éticos, como manejaron los periodistas de los que hablamos, de contraste de opiniones, de tal manera que se vean varias fuentes, de que estén garantizada la veracidad o el rigor de lo que se cuenta, no toda la verdad, pero toda la que se pueda descubrir. El que se exponga de tal manera que sea comprensible y no induzca a errores, sino que siga unas reglas de entendimiento. El que se adapte a las audiencias. Eso Manu insistía mucho, los libros que yo he leído insistía en que le decía, no, tú te tienen que leer y que te entiendan. Bueno, pues adaptarse a las audiencias han cambiado, por lo tanto hay que hacer un periodismo que se adopte a eso, que sea diferente, y hay que competir con ese informador del tuit, lo tienes que hacer de otros registros, y como lo hagas es que te va a superar por la cercanía el que improvisa desde el lugar, no que tú que vas desde fuera o que te has quedado en tu despacho. Entonces, claro, el periodismo de despacho y teléfono, esto, digamos, tiene sus limitaciones, se hace un periodismo más de rutinario. Se requiere un periodismo vivo, para eso hay que ir a los acontecimientos, pero también con los nuevos registros y utilizando todas las tecnologías que se puede utilizar para hacer periodismo del bueno y cambiando los modelos narrativos que por fuerza van cambiando con los años. Bueno, ¿esto es una solución? No, es que es inevitable que vaya a ser así, pero periodismo habrá siempre y del bueno siempre se podrá hacer. Otra cosa es que no se puede vivir de ello como tampoco Manu podía vivir. Por eso, digamos, tenía que recurrir a las agencias, a los libros y a tantas cosas, donde los libros efectivamente lo que hacían novelas, digamos, narraciones noveladas, pero también con una información riquísima porque se documentaba. Y esa documentación entiendes que es rigurosa siempre, no se equivoca en las cosas que dice, porque las puedes contextualizar y rastrear los libros de historia. Bueno, ese periodismo siempre se echará a faltar. Otra cosa es que para vivir de él a lo mejor hace falta, no sé, otro modo de encarar las cosas, o que los media valoren este tipo de periodismo como la diferencia, la especialización, el nuevo modo de periodismo para este contexto donde todo el mundo dice que es periodista. Sí, que estoy totalmente de acuerdo y que la base del periodismo es la misma siempre. O sea, es ir, contar, hablar con la gente y ser honesto. Y documentarte, lógicamente, de qué hay detrás de esa gente y de ese evento, ¿no? Se me ha ido, ¿qué otra cosa? Perdón. Mientras te vuelve, María, vamos a abrir, hay algunos profesores de la Universidad del País Vasco, no sé si algunos ya son eméritos, pero otros que siguen ahí todavía dando el callo. Hay periodistas en la sala y seguro que hay preguntas. Así que puede ser el momento. Alex, no sé si tenemos algún micrófono por ahí. Amaya, seguro que tiene una pregunta. Sí, yo el otro día hablando con unos colegas comentaban que el cuarto poder, el periodismo entendido como cuarto poder, como contrapeso a los poderes, ¿no?, para contrastar un poco todo lo que emana de esos poderes, no está funcionando y va un poco en línea con lo que nos ha comentado Ramón Zallo, ¿no?
Y en ese sentido, esos periodistas que coincidimos en Iruña en un encuentro decían que hay que reivindicar ese cuarto poder que sea efectivo, que hubo una época en la que había buenos directores, buenos editores, buenos responsables de medios que creían en la función social de ese cuarto poder, pero que se les ha olvidado. ¿Sois optimistas? O sea, dadas las circunstancias, los momentos, las condiciones que establecen las nuevas tecnologías, la IA, la inteligencia artificial, lo que es inevitable, como bien decías, Zayo, ¿sois optimistas? ¿Creéis que el periodismo, ese periodismo necesario, el que ejercían Manu, el que ejercen periodistas como Manu, puede responder a eso, a seguir siendo un cuarto poder efectiva y realmente? Yo nunca he pensado que el periodismo era un cuarto poder, siempre he discutido la idea. Habida cuenta que serían los tres poderes políticos más luego el periodismo. Pues se nos olvida que está el poder económico, que es más relevante todavía que el poder político. Los tres poderes políticos, digamos, tienen una cierta relación, con lo cual casi conforman uno, y el periodismo estaba encima entremezclado con los dos. Vivía de los anuncios, por tanto del poder económico, los anunciantes, que eran parte de más de la mitad de sus ingresos en el caso de la prensa y muchísimo más en el caso de la televisión. Por tanto, hay una dependencia del poder económico, y con el poder político, en el caso de luego mediterráneo, es decir, caso italiano-español, pues la relación poder político-poder mediático ha sido estrechísima. Y en momentos dados es que tan estrecha que no cabe diferenciar. Habría que pensar que a ver cuándo será posible un poder mediático autónomo, que se rija por las reglas de la profesión y con una cierta actitud de vamos a decir, intermediación social entre la realidad comunicada y la sociedad que la vive. Sin esas interferencias del poder político ni el mediático. Eso será bastante difícil de lograr, me temo. Por eso, muy optimista no soy, porque en el campo periodístico tenemos dos tipos de figuras. El chaval o chavala periodista que está fragmentada, trabajando muchísimas horas, ganando muy poco, sin alicientes, el machaco a la machaca, y luego, por otra parte, periodismo más de relumbrón, más de las grandes firmas, que, en fin, absorben buena parte de lo que serían las visitas mediáticas y, a su vez, las rentas en los medios, con lo cual la diferencia social interna entre el periodismo de relumbrón y el periodismo de abajo pues se ha acrecentado enormemente, como ocurre también en la sociedad. ¿Qué aliciente van a tener estos jóvenes? Bueno, algo tendrá que pasar en los medios, de cambios, de exigir la democracia interna que los gabinetes, que los consejos de redacción en su día quisieron introducir, haciendo que los periodistas pudieran opinar sobre las vicisitudes de la edición, de la línea editorial, etcétera. Y sin rebeldía no habrá periodismo, digamos, de base en conexión con la vida social y colectiva. Pero ocurre a su vez en otras partes, no es un tema privativo del periodismo. En cualquier sector, nos fijamos, en los casos muy sindicalizados hay una capacidad de reacción o de respuesta. En los otros, pues quedan realmente laminados y sin muchos recursos ante el poder, digamos, político, mediático o ante el poder económico. Sí, Emilio Lavarría. No sé, sí. Bueno, no has hecho una invocación a los políticos cuando has pedido que se use la palabra, pero como soy profesor universitario voy a utilizar esta segunda condición. A mí me ha costado mucho hablar de periodismo en singular. He tenido mucha experiencia desde el otro lado de la frontera, como proveedor de información, con toda la modestia que hay que usar a la hora de... Y proveedor también de desinformación, para que nos vamos a engañar a estas alturas después de tantos años de actividad política institucional. Yo he conocido situaciones en donde había una serie de fronteras invisibles que han acompañado a prácticamente la totalidad de la transición política, que ningún medio de comunicación, cualquiera que fuera su orientación ideológica, que era fácil de identificar, traspasaba nunca. La figura del rey. ¿Por qué dimitió Suárez? El papel del rey en el 23F.
las tensiones en el seno del Partido Socialista cuando llegó al poder con mayoría absoluta entre los sectores más sindicalizados, más izquierdistas del partido y los más pragmáticos, entre los que se encuentra el ínclito Felipe González. La corrupción política que fue objeto de conocimiento precisamente por los periodistas. Aquí sí que hay que romper una lanza y agradecer a los periodistas una labor que los partidos políticos no pudieron hacer. No pudieron hacer porque estaban atrapados por una serie de requerimientos que forman parte de la actividad política y que no es menester glosar, para no crear más escepticismo del que ya impera en relación a esta actividad. Desde esa perspectiva, la corrupción política también, pues bueno, empezó mediante denuncias periodísticas y acabaron en comisiones de investigación en las Cortes Generales, en las dos cámaras, que acabaron prácticamente en nada. Ya la última fue la de los atentados de marzo, y que acabaron con una serie de conclusiones interesantes, pero fue sufriendo una decadencia con el paso del tiempo la comisión y careció de interés incluso periodístico y desde luego de interés normativo. Las conclusiones de esta comisión no sirvieron para modificar el Código Penal, para modificar la atención sobre el terrorismo yihadista, para modificar prácticamente nada de lo que pudo estar o subyacer detrás de un atentado que todavía tiene algunas incógnitas por resolver. Bueno, en este momento esa es la historia del periodismo que estuvo sumido durante la transición política y mucho tiempo después por fronteras invisibles que se empezaron a romper cuando ya era manifiestamente imposible mantenerlas. Pero el periodismo de hoy, a mí me cuesta todavía categorizarlo más. Yo no puedo hablar de un periodismo, sino de categorías diferentes de periodistas. El periodismo de hoy es un periodismo de combate, es un periodismo de creación de opinión, es un periodismo o de erosión política de determinadas organizaciones políticas o de potenciación política de otras, o simultáneamente, bueno, son las dos caras de la misma moneda. Es un periodismo de tertulias, de tertulianos, de personajes que se sientan en una mesa todo el tiempo sabiendo antes de que empiecen a hablar todo el mundo lo que van a decir, pero que intentan crear opinión, de creación de opinión, lo que Pedro J. Ramírez se jactó en su día, que él dijo que no creaba un medio de comunicación, ya va por el tercero, yo no sé si sigue pensando lo mismo con el tercero que ha creado, sino que iba a crear un medio de creación de opinión. Y yo no sé si en este momento vivimos sumidos en una situación de verdadero desconcierto de un periodismo interiorizado absolutamente por el sistema político, en donde en las tertulias se reproducen exactamente los mismos debates dialécticos de las instituciones políticas. Y también, por otra parte, es un periodismo de erosión. Cuando la derecha mediática, la llamada eufemísticamente derecha mediática, ve peligrar que sus partidos representativos puedan gobernar, la actividad, si es una actividad de combate, de erosión, de desprestigio, de uso de cualesquiera procedimientos. Yo no sé si eso se corresponde con los valores que habéis preconizado de lealtad, de ir al lugar a buscar la realidad, de honestidad, de neutralidad, de transmisión. Bueno, yo la verdad que estoy muy desorientado sobre las categorías del periodismo de hoy en día, y si alguno de vosotros me podéis ilustrar sobre lo que está pasando, yo os lo agradecería. Bueno, esa duda de Emilio Lavarría es sin duda una pregunta que está sobre la mesa. Ramón. Sería muy difícil que te pudiera contestar con, digamos, un mínimo de rigor, pero algunos apuntes pueden ir. Hay un señor, un tal Van Dijk, que hacía análisis sobre los media, ya que en la universidad le hemos seguido bastante. Hablaba del cuadrado ideológico, cómo los media habitualmente lo que hacen es minimizar los errores del afín, maximizar los errores ajenos, minimizar los éxitos ajenos y maximizar los logros propios o del círculo más afín al medio.
con esas categorías ya de acentos ya vas cambiando el discurso. Fíjate si es fácil y te puede convertir una gran verdad en una gran mentira a base de estos acentos en un sentido. Entonces es muy fácil y el Van Dyck rastreaba a lo largo de muchísimas informaciones cómo en temas de racismo, en temas de exclusión del inmigrante, cómo se aplicaba en toda una pléyade. Bueno, pues este es un sistema, digamos, de periodismo que sin faltar a la verdad, a la veracidad de los hechos, el acento puesto en una determinada dirección conlleva un cambio en el discurso como tal. Y estas, digamos, como es demasiado evidente que no se puede hacer, no se puede cometer errores que puedan ser contestados al día siguiente, se tienen que utilizar las palabras adecuadas para que vayan en una dirección y nunca sean del todo mentira, pero no sean tampoco verdad. Yo creo que caminamos a este tipo de periodismo lo más común, junto al periodismo ya del hate periodismo, que ese es el que ya busca ir a la yugular del enemigo y es el periodismo del enemigo directo, pero que, digamos, está basado en la confrontación política, en la enemistad, en no entendimiento, en no buscar información de contraste, no buscar diálogo, no se busca eso, se busca destruir al enemigo. Y con esa lógica, pues obviamente eso más que pediremos otra cosa, es información, digamos, destructiva, pero no tiene que ver con las funciones teóricas que el periodismo debería tener y que habría que rescatar. Y yo, Emilio, creo que yo, por ejemplo, y creo que muchos reporteros españoles han salido fuera precisamente por ese hartazgo de ese tipo de periodismo, ¿no? Porque queremos hacer otra cosa y es más fácil hacerlo en un país que no es el tuyo. Porque tienes los ojos más frescos, porque no te dejas estar en medio de ese politiqueo y por eso quizás a los que nos gusta este tipo de periodismo miramos al periodismo internacional. Eso no quiere decir que no se pueda hacer con el periodismo local, yo creo que se puede y se debería hacer, pero es más difícil hacerlo. O sea, digamos, quizás nosotros optamos por el camino fácil. Ese camino más corto a lo mejor era el más fácil también, ¿no? El mirar fuera para poder explicarlo y simplificarlo sin pudor, ¿no? Aquí tienes que quedar bien, tienes que ser políticamente correcto a lo mejor en determinadas cosas. Y yo solo noto allí en México que no lo cubro igual que podía estar cubriendo aquí determinadas cosas y también porque he descubierto cosas de España desde allí, que de repente, pues como yo no las había cubierto, era una gran ignorante de muchas cosas de este país que me he dado cuenta cuando estoy fuera y he tenido esa perspectiva. Entonces, bueno, creo que eso hemos buscado un grupo de gente que salimos fuera y con suerte llegaremos también, volveremos a lo local, ¿no? Ojalá. Fíjate, en ese sentido, me llevas a una pregunta, una doble pregunta, una para Ramón y otra para ti. ¿Qué es exportable el periodismo que se hace hoy en día aquí en Euskadi, no sé, al resto del Estado? ¿Y qué debemos aprender del periodismo, ese periodismo en esa dificultad de amenaza a los periodistas? ¿Qué debemos aprender los periodistas vascos de México? Bueno, lo que yo he aprendido y a mí me ha valido es ese simplismo, volver a la raíz, o sea, volver a lo que hemos hecho siempre, y es que volvemos a lo mismo, al ir a los sitios, de repente a hablar con todo el mundo y a quitarte estereotipos, a quitarte prejuicios y simplemente ver. Y había apuntado yo aquí una frase de uno de los libros de Manu que decía: lo peor que le puede pasar a un periodista es que se atasque en una idea fija. A todos nos pasa que proponemos una historia y queremos encontrar aquello que hemos propuesto porque, fíjate, y de repente lo que encuentras, y eso a mí, por lo menos en México, me ha pasado mucho, algo totalmente distinto. Y eso lo he aprendido de la gente de allí, porque es eso, quizás no tengan tanto oficio. O sea, creo que esto es un toma y daca, todo el mundo tiene que aprender de las otras personas. Y para mí ha sido lo que he aprendido, o sea, aprender de esa gente que conoce el lugar, que interpreta mejor que tú, escucharle y tú poner esa práctica y ese oficio que creo que es vital. Y creo que
el que haya más intercambio y no nos quedemos en nuestra capsulita. Estoy convencida que puede aprender. O sea, yo estoy segura que si te escuchan, Ramón, pues esta red de periodistas que se llaman red de periodistas de a pie, ¿no? Que son periodistas que están intentando hacer este periodismo de la sociedad civil, si escuchan tu ponencia, te freirían a preguntar. O sea, creo que claro, y que tenemos que no somos compartimentos estancos, ¿no? Que el mundo está ahí y que ahora más que nunca por Twitter, por el TikTok y por estas herramientas que están muy bien y que se puede hacer buen periodismo con ellas. O sea, las herramientas y la tecnología no es el problema es cómo lo contemos, ¿no? Entonces vamos a aprovechar y que la gente, pues hay becarios en la agencia que dices, oye, ¿esto cómo lo vendo? ¿Cómo lo puedo poner bonito? Y te dicen, no, pero te voy a hacer un de Instagram y de TikTok y vas a llegar a la gente que quieres que se entere de eso. Entonces yo creo que es recíproco toda la enseñanza, totalmente. Sí. Ahora, los últimos años que yo estuve en la facultad, dando clase de grado normal, sí que me extrañaba una cierta propensión del alumnado a magnificar las herramientas comunicativas sobre el contenido de lo que se comunica. Y claro, se encontraban con un hueso duro de roer, que era el profesor Zallo, que siempre insistía en los contenidos, en lo que hay que contar, en saber de qué se está hablando, conocer la sociedad sobre la que interviene la noticia o el acontecimiento. Es decir, el contenido era lo relevante y luego la manera de contarlo es una herramienta de trabajo imprescindible, como señalaba antes, y necesaria, pero debe estar subordinada al sentido de lo comunicado. Esto respecto a nuestros estudiantes que tienen esa propensión, digamos, al cachivache, a la utilización de instrumentos que son eficacísimos desde el punto de vista de la comunicación, mucho más potentes que la palabra oral, que es una herramienta antigua, eficaz, pero acompañada de otros sonidos, pues gana mucho más en eficacia y en emotividad, de esto que se valora tanto ahora en la comunicación, que es más llegar a las emociones como tal, ¿no? ¿Y qué es lo que ha contribuido el periodismo vasco? Yo creo que el periodismo vasco siempre ha tenido una virtud respecto al periodismo español en general. Veía más lados del problema, porque los vivía desde aquí y sabía que lo que se contaba de dos trincheras únicas no era cierto, tanto por la parte del electorado, del comportamiento, la sociedad civil, terceros espacios que se generaban, organizaciones sociales que incluso disciplinaban a los partidos con sus mensajes y lo convertían en voz colectiva. Todo eso lo viven los periodistas y a la hora de contarlo, pues naturalmente daban por fuerza hacerse eco de eso que ocurría como tal. Cosa que en cambio en el Estado español se tenía un paradigma, vamos a llamarle dualista, reducido, maniqueo de la vida política vasca, que se reducía a violentos y no violentos, democracia, Constitución y nacionalismo en general, que el enemigo, como esa miopía en la visión, no facilitaba entender casi nada lo que ocurría, pero sí permitía categorizar lo que ocurría, es decir, insultar, denigrar, despreciar y llevar a callejones sin salida, como puede ser haber cerrado de repente un periódico, dos periódicos, una radio y cosas por el estilo, que aquí parecía una cosa de marcianos. Es decir, eso no responde al contexto, porque lo vivíamos de otra manera y los periodistas eran testigos de eso. Esa sensibilidad a la realidad hay que reconocerla al periodismo vasco, que siempre la ha tenido. Solamente añadir que creo que escuchándote es un poco lo que estaba hablando de esta prensa regional. Piensen que México es enorme, ¿no? Y que no tiene nada que ver Chiapas con Monterrey o con la frontera norte, ¿no? Es hacer caso a los que están ahí, a los que ven los matices. Eso es lo que esta red que comentaba está intentando hacer. Y yo creo que por eso hay tan buenos periodistas vascos también que han salido fuera y que han buscado y que han sido corresponsales, quizás por esa referencia, ¿no? Y de los matices, de esto no son dos cosas, sino muchas más, y hay que intentar explicarlas y que se entienda. María, es inevitable preguntarte si me lo permite Rosa Leguineche, con el espíritu de Manu, ¿qué sabemos de México aquí? ¿Tienes la sensación de que son tópicos lo que sabemos de México o aquí en general, o entre el mundo del periodismo? Tú que habrás pasado, no sé si 15 días, alguno más, en este viaje último que has hecho a España,
¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Qué desconocemos? ¿No tenemos ni idea? Los vascos sí tenéis idea. Creo que aquí se sabe mucho más de México, en el País Vasco en general. O sea, hay más vínculos, se mantiene más vivo y eso es bien bonito, ¿no? Quizá en Galicia también, pero creo que especialmente aquí, en el País Vasco, se sabe más. En el resto de España, o sea, nada. O sea, a veces narcos, violencia y empresas. Narcos, violencia y empresas. Turismo, violencia y narcos. Y lo pones en en el orden que quieras y es lo único que se sabe. Sería bonito que nos contaras algo, porque tú has dirigido un documental, codirigido creo, sobre el tema del narcotráfico desde el punto de vista del niño que pierde a su padre, a su aita. Pues fue un proyecto con un compañero franco-vietnamita, y era, bueno, dar voz a esos huérfanos del narco, esos huérfanos de la violencia que se habían quedado, y nos daba igual por qué habían matado al papá. O sea, no era el punto, porque el niño, pues si matan a tu padre, da igual que tu padre fuera un narco, que no fuera un narco. O sea, el niño se queda ahí y le han matado, en concreto la niña del documental, pues acribillaron a su padre cuando ella y su hermanita, ella de 8 años y su hermanita de 3, iban en el coche con ella, y así a bocajarro. Entonces era en qué se estaba convirtiendo esa sociedad, ¿no? Que han normalizado la violencia y qué pueden hacer. Eso es lo que queríamos mostrar o reflexionar en ese documental, y queríamos dar una esperanza de luz, porque había también chavos jóvenes que estaban trabajando precisamente en esa sociedad, o sea, trabajando con niños, dándoles otro tipo, jugando. Las madres estaban a lo mejor en las maquilas. Estaba centrado en Ciudad Juárez, ¿no? Que es donde hubo, pues, un problema muy serio, bueno, y sigue habiéndolo, ¿no? Como otros muchos lugares que no se conocen de México. Pero hablamos con un sicario que contaba que a él también le habían matado a su papá, y que esa ira le llevó a tomar las armas, a sentirse poderoso, a querer vengarse. Bueno, había un montón de psicólogos ahí que tenían distintas, lógicamente, teorías. Allí se intentó incluso hacer grupos de paz con gente que había estado involucrada en el narcotráfico y víctimas, que hasta donde yo sé durante unos años funcionó y luego ya quebró, ¿no? Pero quiero decir, Ciudad Juárez era uno de estos sitios vivos. Entonces es lo que intentamos mostrar, ¿no? Que hay víctimas inocentes en la sociedad, que o rompes la cadena o se reproducen, ¿no? Las situaciones de padres ausentes que están todo el día trabajando para llevar algo de comer, niños que se crían en la calle, en una frontera, por donde pasa droga, por donde pasan migrantes, y donde el dinero fácil se puede conseguir y de repente se les va la vida. Creo que tienes una pregunta. Ah, vale. Arrastion, o sea, muy interesante la conversación que estáis teniendo. Yo, Ramón, pues a propósito de lo que estabas comentando, yo digo, hoy día, por ejemplo, con el tema de la amnistía de Cataluña para arriba, para abajo, etcétera, como estamos en la misma situación otra vez, la prensa haciendo otra vez como, o hemos evolucionado, hay prensa que está pensando en vamos a solucionar, no vamos a pensar otra vez en crear más polos diferentes. ¿No va al hilo de lo que estás comentando un poco? Y se valora de manera distinta. Por aquí hay un señor, Chema García, ¿está por ahí? No sé si se habrá marchado ya. Sí, bueno, él y yo escribimos un libro sobre el proceso catalán, siguiendo qué pensaban los agentes que han intervenido en ese proceso en experiencia directa, y de ahí sacábamos algunas conclusiones. Ahí se veía cómo había una riqueza de las interpretaciones sobre lo que había ocurrido después del 1 de octubre y con posterioridad, cuando ya empieza la decepción, muy relevante, pero también se destacan algunas claves, y una de ellas es lo de no judicializar los procesos políticos de contestación ante una agresión colectiva, como había ocurrido en Cataluña, o el hecho de que hay un momento en que la democracia tiene que tener la palabra en lugar de las decisiones unilaterales, ¿no? Sí, pero ahora estamos en esa. Estamos en la misma, en la medida de cómo ya desjudicializamos aquello
diciendo, bueno, ya ocurrió, ya ha habido además castigo, ha habido cumplimiento, ha habido zozobra, ha habido desmantelamiento, ha habido todo un proceso, digamos, de repliegue social tremendo, una fractura entre partidos. Bueno, pues es momento de que la amnistía sea una cuestión ineludible, pero al mismo tiempo pensar a largo plazo. Quizás a lo mejor los catalanes no se han dado cuenta que a lo mejor no es el mejor momento para plantear las cosas que dicen, en la medida que no han conseguido unas mayorías como si tuvieron en el momento y ya rozaron los 50 y tantos %, que ahora mismo las elecciones últimas no les daba la legitimidad como para esta reivindicación. A lo mejor lo deberían pensar para, digamos, cómo plantear una cuestión cuando sabes también de tus debilidades, aunque tus votos sean imprescindibles. Es decir, se requiere un cierto planteamiento, de tal manera que eso sea asumible también por la opinión pública no catalana, que sí tiene una llave muy relevante al respecto de esta temática y no solamente el señor Sánchez. Hay un problema de pedagogía, a mí me parece bastante relevante ahora mismo en el modo de plantear la cuestión catalana por parte de ellos. Y por la parte del sistema mediático se advierte cómo, aunque ya se ha asumido en muy buena parte el tema de la amnistía, curiosamente, por bastantes medios, el otro es un tema tabú con una solución muy fácil, votan todos los españoles y aquí se acabó. Y mientras eso no ocurra, se acabó. Es una mala conclusión para un espíritu que ni en Euskal Herria ni en Cataluña compartimos. Pero entonces tendrán que anotar que desde estos países haya réplicas sociales en el tiempo, pero nos ganaremos legitimidad para llevar la situación a un cuadro en el que tengan que decir que sí, porque no hay más remedio para que haya una paz y convivencia colectivas entre todos los pueblos del Estado español. Amaya. Antes de comenzar la mesa redonda, he hablado por teléfono con Ollana, la esposa de Pablo González, que después de 18 meses continúa encarcelado, un periodista vasco ruso, que permanece encarcelado en las cárceles en una cárcel de Polonia, sin que todavía se sepa cuándo va a ser el juicio, sin que hayan presentado prueba alguna. Los colectivos profesionales hemos reaccionado bastante tibiamente, los medios de comunicación muy tibiamente, porque es inadmisible que, por ejemplo, demos por bueno que un país no democrático como Polonia diga que es que ese periodista estaba en un sitio sospechoso, donde no tenía que estar, cuando nosotros, o sea, en pos, tras la verdad, todos los matices y colores de la realidad, tenemos que ir donde otros no quieren que vayamos. Es decir, y hemos permitido ese tipo de excusas para tener a un periodista en la cárcel, ¿no? Permitimos una ley mordaza, es decir, estamos normalizando cosas que es gravísimo que estemos normalizando. El buen periodismo, el periodismo que encarnaba Manu y que encarnan otras personas también, pero Manu, Gure Manu, nuestro Manu, requiere valentía, requiere compromiso y también requiere humildad, ¿no? Porque si algo tenía Manu era que era una persona tremendamente humilde, sin soberbia, sin morros levantados, sin creerse un divo. Yo creo que más que nunca, o sea, hay que reconocer que el periodismo no está bien, que los periodistas no estamos siendo ni comprometidos, ni valientes, ni actuamos con coraje para seguir un poco las líneas de ese periodismo de paz que antes nos has descrito, Zallo. Bueno, más que una pregunta, entiendo que es una intervención, ¿no? Pero quien sí tiene preguntas es María. María tiene preguntas, aparte de respuestas a las preguntas, pero quiere hacer una pregunta a Ramón Zallo, y creo que alguno de vosotros o vosotras también quiere haceros una pregunta. Ramón, yo creo que tú me puedes contestar. Pero hay más periodistas aquí en la sala, entonces me gustaría saber en el conflicto vasco qué papel tuvieron los corresponsales extranjeros y si fue bueno, porque estamos hablando de precisamente corresponsales extranjeros y digamos, yo lo puedo ver desde el otro lado, pero de repente es ustedes, tú Ramón, no sé si alguien más, ¿no? ¿Creen que alguno lo hizo bien, alguno colaboró, no hicieron nada, miraron para otro lado? ¿O cuál fue el papel? Si es que hubo algún papel claro, así que... Bueno,
Yo creo que los corresponsales extranjeros se dedicaron a lo que se dedicaban, era la información en el extranjero para emitir las crónicas, y lo que nos reflejaban de allí eran su manera de acotar aquella realidad, interpretarla, y en ese sentido era una labor pedagógica que ayudaba a interpretar aquí. Pero en general no se incluyeron casi ninguno, que yo sepa, en las temáticas de aquí, que ya era bastante avispero desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista político. De tal manera que, bueno, sus ecos nos ayudaban, pero no tenían como misión intervenir directamente, y además no formaron parte de los grupos de presión que cada época se montaron. Los 200 periodistas que se quejaron por esto de los terroristas del bolígrafo, los otros 200 comunicadores que nos quejamos por el ataque a la libertad de información con el de Egin, los otros periodistas que firmaron con el foro de Erno y demás. Ahí no entraron prácticamente ninguno de esos corresponsales de guerra. Tenían una visión mucho más abierta, más amplia, y yo creo que tenían un concepto de la paz bastante más amplio que el que se manejaba en la época aquí. Entendían más la búsqueda de la paz como una necesidad, un logro al que tenían que ayudar los media, y no veían que los media tuvieran esa misión por el modo de informar, vamos a decir, sectario como mínimo, que en general se producía sobre el conflicto vasco. Pero la intervención directa, yo, me pueden corregir, por eso requería un análisis más concreto, no me suena que hubiera. Bien, quizá por algo que te he escuchado decir esta mañana en la cadena SER, Ramón, he buscado una pregunta que le hice a Manu, que está publicada con su respuesta. Yo le pregunté, tú que has vivido tantas guerras, ¿qué le dirías a ETA? Esto es julio de 2007. Está publicado en el periódico Bilbao. Estaría muy bien que se abriera camino por fin esa lucecita tenue que brota al fondo del túnel. Uno no está después de tantas guerras como para asistir a otra impunemente, y más en su propia patria. Yo les diría que lo dejen estar, que peleen por lo suyo con métodos pacíficos, por vías únicamente políticas, y que si así lo hacen, hasta yo me haré de ellos si hace falta. Esa fue la respuesta de Manu Leguineche a la pregunta. Estilo puro, efectivamente, fíjate que le preguntas después de los atentados del AT4, que para esa época ya se tenía la expectativa de que aquello se iba a acabar, y de repente hay un cambio otra vez de diseño que hizo que 4 años se retrasaran el proceso de paz que empezó en el 2011 en la práctica. Él ya intuía, y yo sé que en esa época, porque alguna cosa he leído en los libros, donde le dolía enormemente cada atentado, se cabreaba, se enfadaba, y no intervenía más que con ese tipo de preguntas que sí daba la opinión sobre lo que le parecía. Pero él era partidario de procesos no solamente de paz, sino también de comprensión, pero también de resoluciones democráticas de las cuestiones, porque esa implicación, yo también me pondré en la solución, indica de que a una solución hay que dar a los problemas políticos, una vez despejado el fenómeno de la violencia, que nunca tenía que haber existido, pero existió. María, Manu es tantas cosas, ¿no? Probablemente cada ser humano somos muchísimas cosas, tenemos muchas vertientes. Estamos hablando del Manu periodista, del Manu escritor, pero Manu me contó que trabajó cuidando niños en París, en un hospital en Alemania, también de camarero en Inglaterra, estuvo en Vietnam como corresponsal de guerra, estuvo en Bangladesh, donde vio y sintió el espanto y el horror, en Irak, donde me decía que vio lo que no tenía nombre, la destrucción y el apocalipsis, lo que él llamaba una pirámide de muertos. Yo creo que después de esta hora y media de encuentro en homenaje a él, quería recordar la película El paciente inglés. Sabéis que en El paciente inglés, un paciente gravemente herido durante el final, precisamente de la Segunda Guerra Mundial, esa que Manu decía que comenzó probablemente en Guernica, en un accidente aéreo, recuerda su vida mientras es atendido por una enfermera canadiense en un convento de un pequeño pueblo de Italia. El paciente sueña en voz alta, casi delira, y dice: sé que vendrás y me llevarás al palacio de los vientos. Solo eso he deseado, recorrer un lugar como ese, una tierra libre, sin mapas. Gracias a María Berza,
gracias a Ramón Zallo, gracias a la Asociación y al Colegio Vasco de Periodistas, gracias a Rosa, gracias a todos vosotros y vosotras, gracias a Manu. Siento que esta tarde hemos viajado al Palacio de los Vientos, cuyo molino mueve el oxígeno del buen periodismo. Eskerrik asko.